todos tengamos un muy buen día con la bendición de nuestro Padre Dios. Todos seamos bienvenidos. Muchas gracias por su compañía. Todos somos bienvenidos a esta meditación sobre una porción de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos tu compañía, tu presencia en estos momentos. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo, Padre, que nuestro corazón esté siempre dispuesto a escuchar tu palabra, a reflexionar sobre ella y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias por tu favor y tu cuidado. Sé siempre con nosotros, Padre. Perdona nuestras faltas y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor ofrece un mensaje de buenas nuevas de salvación. Y también ofrece un mensaje de buenas nuevas para la regeneración de cada uno de nosotros. Entendiendo que estos procesos son independientes, porque el proceso de regeneración es un proceso posterior a la salvación que nuestro Padre nos da. Es decir, el Señor perdona nuestros pecados, pero así como fue voluntario el acercarnos a Él, el abrir nuestro corazón, el pedirle que entre a nuestro corazón y limpie nuestra vida del pecado, es también un proceso voluntario el cual nosotros nos debemos acercar para pedirle que Él provea en nosotros la nueva vida que Él nos ha prometido. Él ofrece un nuevo nacimiento, Él ofrece una nueva vida, una nueva vida en Cristo. Por eso la exhortación, el deseo, la recomendación de la palabra del Señor es que nosotros crezcamos en su palabra. Recordemos brevemente la llamada parábola del sembrador. La misma semilla fue sembrada en diferentes tipos de terreno. Y de acuerdo al terreno y de acuerdo a las circunstancias en las cuales creció o se desarrolló esta semilla, pues tuvo diferentes destinos, diferentes frutos. Para que abundéis en esperanza. Es deseo de la palabra del Señor. En este caso, el apóstol Pablo es quien escribe estas palabras. Que nosotros tengamos una vida mejor, una vida positiva en el nombre del Señor, fundados en el perdón de nuestros pecados, fundados en la esperanza y en la fe que el Padre pone en nosotros a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, recordemos, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor allá en la carta a los Efesios, capítulo 2. Este capítulo 2 es sumamente conocido por muchas personas, por los versículos 8 y 9, en los cuales se asienta de manera categórica que la salvación del Señor es una cuestión que viene de Él mismo, una cuestión que viene de Dios. Es el deseo de Dios de redimirnos a nosotros, de ponernos en un mejor lugar, independientemente de quiénes seamos nosotros. Efesios 2, 8 y 9. Nos explica que la gracia se ha manifestado en nuestras vidas para darnos esa salvación, la gracia de Dios, esa salvación que viene directamente del Padre. Y que es únicamente la gracia de Dios la que provee esta salvación. Que la salvación no está lejos y que el favor de Dios supera cualquier tipo de esfuerzo humano, de cualquier obra, por más positiva, humanamente hablando, que ésta sea. Pero sigamos leyendo más allá del versículo 9. Vamos al versículo 10, donde dice que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, que si ya es maravilloso el proceso de salvación, es una gran bendición. El Señor tiene para nosotros un mejor destino para nuestras vidas, una mejor manera de vivir, una manera de vivir diferente como el mundo vive.
lejos de los vicios y lejos de las pasiones en las cuales solíamos estar en otro tiempo y de las cuales el Padre por su sola gracia nos rescató. Es decir, que existe obras las cuales no nos salvan, pero sí nos dan el gozo de vivir una vida diferente y que estaban dispuestas de antemano para que nosotros vivamos en ellas, es decir, las pongamos en práctica. ¿Tú ya eres salvo? ¿Tú ya le abriste al Señor tu corazón, le pediste perdón por tus pecados de una manera sincera? Pues entonces existe todavía un camino de vida mejor a partir de ese proceso, el cual está a tu alcance, al alcance de cualquiera de nosotros sus hijos. Porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. No nos salvan las buenas obras, pero sí nos dan el gozo de ser de bendición a otras personas. Efesios 2:10. Partimos nosotros de este proceso del nuevo nacimiento. Recordamos allá al principio del Evangelio de Juan, del capítulo 3, cómo aquel gran maestro de la ley se acerca de manera muy discreta a Jesucristo. Y valiéndose de la oscuridad de la noche, valiéndose de las sombras nocturnas, se acerca a él para interrogarlo acerca de lo que Jesús decía. Y se acerca a él buscando respuesta a sus inquietudes, pues quizás doctrinales, podemos llamarlo así, pero sobre todo de sabiduría. Y Jesús le contesta que todas estas cosas es necesario que haya un nuevo proceso, que comience todo. Él habla de un nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo en Cristo Jesús no puede ver las cosas que el Señor ya tenía preparadas de antemano para cada uno de nosotros. Es necesario acudir con un corazón contrito y humillado. Es necesario tener la visión que tiene un niño de su alma pura y sin malos pensamientos, sin vicios en sus estructuras mentales, para poder ver las cosas de manera diferente a partir de ese nuevo nacimiento. Y obviamente esta aseveración por parte de Jesucristo, pues le resulta enigmática a este gran maestro llamado Nicodemo. ¿Es esto posible?, le pregunta él. Y él ve las cosas humanamente. Nos parecieran erróneas, pero más que erróneas, son humanas. Tú y yo podemos pensar así, o pudimos haber pensado así en algún tiempo. ¿Cómo es esto posible? ¿Es posible que una persona adulta regrese al vientre de su madre? Pero Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento espiritual, lejos de las ataduras que ofrece el mundo en su imperfección. Es su modelo caduco. Caduco porque no trasciende. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo esto, el proceso de tener obras preparadas de antemano, parte de una persona vuelta a nacer. De una persona que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Porque este proceso nos sitúa en un proceso totalmente de buena voluntad, de paz, de amor, de gracia. Porque dice la palabra del Señor en la carta a los Romanos, que de esa manera nosotros podemos saber que Dios nos ama. Porque a pesar de nuestra naturaleza, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de la manera en que nosotros seamos, Él se propuso morir
para redimirnos a un grupo de personas que vivíamos de manera diferente, que pensábamos de manera diferente a como pensamos ahora en Cristo. Bueno, pues por ese grupo de personas a las cuales yo pertenecía, lejos del Señor, con pensamientos vanos, quizás útiles en un momento dado, o de cierta utilidad, pero incompletos. En ese sentido, Dios mostró su amor para cada uno de nosotros. Él mostró su amor para ti y para mí, en que siendo aún pecadores, en que estando aún en esa condición, Cristo decidió morir por nosotros para ofrecernos una vida transformada. Una vida libre del peso del pecado. No libre del pecado, sino libre del peso del pecado. ¿Por qué? Porque por su sola gracia, por su solo amor, por su sola buena voluntad, Cristo Jesús lleva en sí el pecado de todos nosotros. Así fue a la cruz, así fue crucificado, así fue Él vituperado, así fue Él muerto en la cruz. En esa cruz indigna, no solamente para Cristo, que es el Hijo de Dios, sino para cualquier persona, porque esa tortura no solamente proporcionaba una muerte lenta, sino que permitía que la persona que estaba colgada, que estaba crucificada, pues fuera sometida a cualquier tipo de burlas, de insultos que la gente quisiera decirle. Pero aún así, Él quiso morir por ti y por mí. Y ese es el comienzo de la nueva vida. Proceso importantísimo, pero hay más allá. Porque Jesús dejó estas palabras en el Evangelio de Juan. Habla de amigos, ya no habla de estructuras de mando, no habla de personas más favorecidas, sino de amigos. ¿Tú sabes lo que es un amigo? ¿Tienes un amigo? Bueno, pues Jesús los llamó sus amigos. Pero Él acota expresamente: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. O sea, ¿esto es condicionante? ¿Esto es discriminatorio? No, es un reflejo de la condición de vida que nosotros llevamos. Es decir, si yo, por ejemplo, me digo fanático de algún equipo deportivo, pero eso no lo expreso, pues eso es difícil de creer, porque nosotros podemos conocer a muchos fanáticos de algún equipo deportivo en cualquiera de las disciplinas deportivas que existen, y esa persona busca ser reconocido, quiere ser reconocido a través de lo que dice, a través de su vestimenta, como fanático de ese equipo deportivo. Entonces es un reflejo de un sentimiento interior, la amistad. Entonces Jesús por eso nos dice: tú vas a ser mi amigo si haces lo que yo te mando. Porque es un reflejo del cambio de vida. Primero es el nuevo nacimiento y después vivir y pensar de manera diferente. Juan capítulo 15, versículo 14. En este contexto, nosotros hemos escuchado que dice la palabra del Señor acá en la primera carta de Juan, que nosotros miremos con asombro, porque dice: mirad, ¿qué tipo de amor nos ha dado el Padre? Que somos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoció. Entonces estamos hablando de un proceso de amor.
La gente del mundo tenemos miedo de amar porque tememos ser decepcionados. Tenemos temor de ser poco valorados. Como dicen en el mundo, que jueguen con nuestros sentimientos. A pesar de esa condición humana que tristemente existe, pues Jesús quiere mostrarte su amor, dándote la salvación, trayéndote las buenas nuevas de salvación para ti, pero también dándote las buenas nuevas de que existe una manera mejor de vivir aquí en la tierra. Por eso las exhortaciones de Pablo a los romanos, ¿verdad? Allá en el capítulo 15 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza, pero no por tus propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Recordemos que la promesa del Espíritu Santo ya fue derramada en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces el Espíritu Santo, más que ser un proceso que nos da capacidad de hacer milagros o ser demasiado espectacular o permitirnos hablar idiomas incomprensibles, cambia nuestra vida. Nos consuela aquí, intercede por nosotros. Y en la Epístola a los Romanos, capítulo 15, Pablo empieza diciendo lo siguiente, según lo podemos leer en la llamada Nueva Versión Internacional. Dice la palabra de Dios, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. De hecho, dice el apóstol, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Mantienes tu esperanza? ¿O has perdido tu primer amor? ¿Mantenemos nuestra esperanza? ¿O ahora estamos desanimados? Más que esto ser un proceso puramente teológico, que tiene bases, por supuesto, o doctrinal, o intelectual, es un proceso de vivencia, de vivificación espiritual. Un proceso que quizás tú y yo, que no tenemos los estudios para entender estos procedimientos por parte de Dios, ni siquiera especular sobre ellos, podemos vivirlos. ¿Te recuerdas un canto antiguo que decía, tan grande amor es del Señor que no puedo comprender que me amara a mí siendo lo que soy? Bueno, ese canto refleja precisamente esto que estamos nosotros comentando. Dice la palabra del Señor, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder del Espíritu Santo. Un poder que, intercediendo por nosotros, con gemidos indecibles, nos lleva a vivir en una vida de consolación, la vida y el camino que Jesús tiene para cada uno de nosotros, que Dios ha preparado de antemano. Y este proceso de amor, un proceso de amor que muchas veces, como comentábamos, tenemos miedo, temor,
espero que no sea manipulación. Este proceso, el cual pudiera ser manipulado, pero espero yo que no lo sea. Este proceso es un proceso netamente de amor. Y es un proceso que nos obliga a nosotros, de una manera positiva, a ser de bendición, porque ser de bendición produce una gran satisfacción a la persona. Si tú te has privado o no has tenido acceso a ser de bendición a una persona, a que esa persona se sienta aliviado en sus necesidades espirituales o materiales o de salud, estamos en la oportunidad de hacerlo en el nombre del Señor. Porque mucha gente hace esas cosas, pero aquí estamos hablando de gente que vivíamos en un estilo totalmente diferente de vida. Quizás de rebeldía, quizás de ignorancia. Pero la palabra del Señor nos dice que si tú y yo nos preguntamos qué es el amor o qué es conocer el amor, pues vayamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, en donde podemos leer que en esto hemos conocido lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 3:16. Este es el camino de bendición que el Padre tiene para ti. Estas son las buenas obras que Él tenía preparado de antemano, que si bien no te van a salvar, van a permitirte a ti ser de bendición y ser bendecido por el Padre. Tu salvación ya la tienes si abriste tu corazón a Jesucristo de manera sincera y pediste perdón por tus pecados. Por supuesto, porque eso dice la palabra del Señor. Aunque algunos por ahí lo quieran discutir, pero eso dice la palabra del Señor. Romanos 10, 9 y 10. Y ahora tú tienes la oportunidad de, así como fuiste bendecido por Jesucristo, bendecir a otras personas. En esto has conocido el amor, en que una persona que no lo merecía y que injustamente fue condenado y que injustamente fue injuriado y que injustamente sufrió el castigo que a cada uno de nosotros nos correspondía, bueno, pues esa persona es Jesucristo. Esa persona entregó su vida por nosotros. Así que esto a nosotros nos mueve, nos debe de mover a que nos pongamos al servicio de las demás personas. Esta es la vida en Cristo. Ojalá y tú y yo podamos disfrutar. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos redarguye, Padre. Porque cada vez que la leemos vemos que es una espada de dos filos y que llega al profundo de nuestros espíritus. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Y porque después de leer y de experimentar lo que dice la Biblia, nosotros podemos solamente, en un asombro grandísimo, decir que tú eres bueno. Y gloria a ti por tu bondad. Perdona nuestras faltas, sé siempre con nosotros. Gracias por tu compañía. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía, por su atención. El Señor nos bendiga y nos cuide a todos.